Cuando era pequeño, me encantaba Scooby-Doo, el programa en sí más que el personaje principal, a quien siempre encontré un poco inquietante si soy honesto. Pero amaba los fantasmas y los misterios, y amaba a Velma, quien siempre fue inteligente y estaba decidida a mantener al resto de la pandilla de Scooby en el camino correcto. Aparentemente amaba tanto el programa y a Velma que cuando tenía unos 4 años corría por la casa gritando Jinkies. Jinkies. Para disgusto de mis hermanos y de mis sufridos padres. Me contaron una linda historia cuando era mayor, pero podía leer entre líneas. Incluso tenía un conejito de peluche al que llamé Mr. Jinkies. Recuerdo que un amigo de la familia me lo había traído, un hombre mayor de aspecto amable con un abrigo gris, y me encantó el señor Jinkies desde el principio. Tenía muchas pesadillas cuando era pequeño, y dormir con el señor Jinkies parecía ser una panacea mágica para ellos. Puede parecer una tontería, pero dormí con ese conejo hasta que fui a la universidad, y 10 años después, todavía lo tenía en una caja de juguetes y recuerdos de la infancia en mi ático. Menciono todo esto porque la semana pasada subí al ático buscando al señor Jinkies. Mi mejor amiga del trabajo, Melanie, tiene un niño pequeño que ha tenido terrores nocturnos durante meses. Han intentado estudios del sueño y psicólogos infantiles, pero nada ha ayudado. Estaba un poco avergonzado, pero al ver lo preocupada que estaba, sentí que al menos debería sugerir una opción diferente. Le conté cómo el señor Jinkies me había ayudado a superar mis miedos de la infancia y que algo similar podría funcionar para su hijo pequeño. Sus ojos se iluminaron, tanto por la desesperación como por cualquier otra cosa que yo pensara, y me preguntó si todavía tenía al señor Jinkies. Mi primer pensamiento fue en realidad mentir. Realmente no quería renunciar a mi animal de peluche favorito de la infancia. Pero reprimiendo ese primer impulso egoísta, tragué saliva y asentí con una sonrisa. Eso pensé, dije. Lo buscaría y lo traería al día siguiente. Me dio un abrazo, diciéndome que le diría a su hijito cómo me había ayudado y que haría lo mismo por él. Le devolví el abrazo y traté de alejar la extraña ansiedad que estaba sintiendo. Cuando subí al ático, no tardé mucho en encontrar la caja correcta, ya que estaba etiquetada como animales de peluche y Mr. Jinkies. Lo abrí y lo saqué, estudiándolo bajo la polvorienta luz del sol de la tarde que entraba por la ventana del ático. Se veía tal como lo recordaba. Pelaje marrón a excepción de una barriga y patas blancas, orejas largas que caían en las puntas y ojos de vidrio negro en los que podías verte a ti mismo. Sentí una pequeña oleada de emoción recorrerme abrazándolo de nuevo, y apretándolo contra mí sentí un fuerte impulso de llamar a Melanie y decirle que después de todo ya no lo tenía. Pero eso era una tontería, por supuesto, y me dije a mí mismo que siempre podría recuperarlo en unas pocas semanas, lo ayudara o no. La idea de que estaba planeando quitarle un juguete nuevo a un niño pequeño nunca se me ocurrió, y si Melanie se veía extraña cuando le dije que era solo un préstamo de Mr. Jinkies, no un regalo, logré ignorarlo. Aún así, me sentí bien por ayudarlos, y al día siguiente ella llegó radiante. Dijo que el conejo había funcionado a las 1000 maravillas y que todos habían dormido bien por primera vez en meses. Le dije que estaba feliz por ellos, y lo estaba, pero admito que tuve que luchar contra el impulso de preguntarle cuántas noches pensaba que lo necesitarían. Luego llegó el fin de semana y estaba ocupado preparándome para una parrillada familiar. Mi hermano mayor no pudo asistir, pero fue la primera vez que pude pasar un día con mis padres y mi hermano menor bailé y en un par de meses. Estaba empezando la escuela de posgrado y se escabullía de vez en cuando para estudiar cuando pensaba que había alcanzado algún umbral de sociabilidad durante la siguiente hora más o menos, pero yo estaba ocupado ayudando a nuestra madre en la cocina mientras papá preparaba la parrilla afuera. Estábamos haciendo hamburguesas cuando mencioné que le había prestado a Melanie Mr. Jinkies. Salté cuando el cuenco que sostenía mi madre se hizo añicos en el suelo. ¿Qué dijiste? Estaba mirando a mi madre, su cara blanca como una sábana y su boca temblando, un montículo de carne de hamburguesa cruda y porcelana arruinada salpicada en el suelo entre sus pies. ¿Qué nombre dijiste? Estaba confundido y asustado por cómo estaba actuando. Señor Jinkies. Mi conejo de peluche. Mientras hablaba, ella se acercó a mí rápidamente, su mano aplaudiendo sobre mi boca cuando terminé conejo. Sacudiendo la cabeza con violencia, se resistió a mis esfuerzos por alejarme. No, no. Nunca dices ese nombre. Jamás. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Sus ojos eran salvajes, y por primera vez en toda mi vida, en realidad le tenía un poco de miedo a mi madre. Bajó su mano de mi boca y yo la retiré un poco, pero aún tenía un agarre firme en mi brazo.
¿Sabes, mi conejo de peluche que tenía cuando era pequeño? Señor, quiero decir, ese era su nombre. Su agarre en mi brazo se hizo más fuerte. ¿Quién te metió en esto? ¿Fue tu hermano? Bailey es demasiado joven para recordarlo, pero Alan lo sabría. Ella me dio una pequeña sacudida. Dime la verdad. Sentí que mi miedo se convertía en ira cuando aparté mi brazo. Relájate, mamá. Ni siquiera he hablado con Alan en un mes, y dado que no apareció hoy, probablemente pasarán otros 2 antes de que lo vea. ¿Cuál es el problema de un conejo de peluche? Podía ver a mi madre tratando de recuperar la compostura y solo parcialmente consiguiéndolo. Se limpió un mechón de cabello de la cara y señaló la mesa. Siéntate un momento. Cuando señalé el desorden en el suelo, ella hizo un gesto para que se alejara. Subiré eso cuando terminemos de hablar. Pero necesito hablar contigo sobre esto ahora. Su rostro se suavizó cuando me indicó que me sentara de nuevo. Por favor, cariño. Lentamente me senté. Me sentí desorientado, como si estuviera teniendo una conversación completamente diferente a la de mi madre. ¿Cómo podría ser tan grande? Nunca tuviste un conejo de peluche. Me reí. Así que fue una broma rara. Sí, seguro. Tendrás que explicárselo al chico al que se lo di. Traté de detenerme allí, pero me sentí obligado a agregar. Se lo presté. Ella estaba sacudiendo la cabeza de nuevo. Seguí adelante, explicando cómo recordaba haberlo conseguido, nombrándolo como mi eslogan favorito de Scooby-Doo, cómo me ayudó con mis pesadillas. Ella me interrumpió, un dedo apuñalando el aire en mi dirección. Oh, tuviste pesadillas. Y conocías a un señor, ya sabes. Pero no era un juguete de peluche. Sentí que mi estómago comenzaba a hundirse. No fue una broma. Estaba realmente molesta. ¿Qué era el señor Hinkies entonces? La vi hacer una mueca ante el nombre, pero continuó. Nunca lo supimos con certeza. Cuando tenías unos 3 años, empezaste a hablar con algo que nadie más podía ver. Estabas aprendiendo a hablar, y no es raro que los niños pequeños parloteen solos. Pero en lugar de disminuir, a medida que envejecías empeoró. Cuando tenías 4 años, nos contabas historias sobre el señor Hinkies. Sobre cómo era esa criatura divertida que te contaba historias y te cantaba canciones. Ese fue el momento en que comenzaron las pesadillas. Al principio pensamos que solo eran terrores nocturnos normales. Te llevé al médico, vi a un terapeuta infantil un par de veces, pero nada pareció ayudar. Entonces empezamos a ver las marcas en ti. Fruncí el ceño, mi piel comenzaba a picar. ¿Marcas? ¿Qué tipo de marcas? Sus labios habían comenzado a temblar de nuevo, y se cubrió la boca con la mano mientras continuaba. Marcas de mordeduras principalmente. Pequeño y sin la forma de nada que conozcamos. Algunos rasguños también. Miró hacia el techo, con los ojos húmedos y brillantes. Dios mío, estábamos tan aterrorizados. No sabíamos si alguien estaba abusando de ti, o si algún animal se estaba metiendo en la noche de alguna manera. Fuimos y nos quedamos en un motel por algunas noches, pero no hizo ninguna diferencia. Las pesadillas y las marcas seguían ocurriendo y, a medida que pasaba el tiempo, cada vez te negabas más a hablarnos. Solo hablarías con el señor Hinkies. Dejó escapar un suspiro tembloroso y me miró. Eventualmente trajimos especialistas. Un hombre que fue un ex sacerdote y un experto en, bueno, cosas de tipo oculto. Dijo que algo se te había adherido. Durante los siguientes días, trató de deshacerse de él y parecía que funcionaba. Dejaste de ser atacado, dejaste de tener sueños. Eras lo suficientemente joven como para jurar que nunca te lo contaríamos, que nunca volveríamos a hablar de eso. Estirándose hacia adelante, mi madre agarró mi mano entre las suyas. Pero ahora no creo que realmente te haya dejado nunca. Estos recuerdos que tienes sobre este juguete, nada de eso sucedió. Creo que simplemente se escondió dentro de ti y esperó. Retirando mi mano, sentí una mezcla de miedo, ira y culpa. Eso no es posible. Sostuve ese conejo en mis manos esta semana. Era real. Ella se encogió de hombros. Te creo, y no puedo explicarlo. Pero puedo decirte que eso no sucedió cuando eras pequeño, y lo que sea que le hayas dado a ese niño pequeño, él y su familia están en peligro. Ella agarró mi mano de nuevo. Pero no lo retractes. Hagas lo que hagas, no te retractes. Adviérteles, diles que lo quemen. Tal vez eso funcione. Pero no lo vuelvas a ver ni a tocar. Prométeme. Su agarre y su mirada eran desesperados y calientes, y me encontré asintiendo aunque sabía que probablemente era una mentira.
Después de rápidas excusas y despedidas, salí y le dije a mi madre que iba a llamar a Melanie por teléfono, pero que no pasaría por su casa. Llamé, pero mi auto ya estaba apuntando en su dirección. Después de la tercera llamada al buzón de voz me rendí. 30 minutos más tarde me estaba deteniendo en su camino de entrada. Ya había 2 autos estacionados allí, pero al principio no vi señales de personas. Luego se abrió la puerta principal y salió Melanie. Oye, ¿qué haces aquí? Era amable, pero también parecía tensa. Bajó a mi encuentro y me dio un abrazo. Lamento no haber contestado el teléfono hace unos minutos. He estado corriendo como un loco esta tarde. Estoy a punto de bañar a Sydney, pero si quieres venir a pasar el rato unos minutos, no tardaremos mucho y podemos visitarte. No estaba seguro de cómo reaccionar. Había medio decidido que iba a entrar en un espectáculo de terror cuando llegué, pero en cambio todo parecía bastante normal. Melanie me miraba fijamente, esperando una respuesta, así que finalmente asentí, murmuré algo acerca de pasar a saludar y la seguí adentro. El interior de la casa estaba desordenado, pero el normal niño pequeño en la familia estaba desordenado. Me llevó de vuelta a la sala de juegos de Sydney y sentí un pequeño escalofrío cuando vi al niño en el suelo susurrando algo al señor Hinkies. El conejo me devolvió la mirada pasivamente con su mirada negra, pero incluso a esa distancia me pareció escuchar algún tipo de respuesta grave y rasposa a las palabras del niño. Sydney nos miró mientras nos acercábamos, y me sorprendí por las sombras que podía ver debajo de sus ojos ahora. Parecía más enfermo ahora que incluso en las fotos que había visto después de que comenzaran sus terrores nocturnos. Casi se lo mencioné a Melanie, pero algo me detuvo. Con algunas leves protestas y renuencia a dejar atrás al conejo, Sydney fue a bañarse. Me senté en una silla grande y mullida que probablemente se usaba para leer historias y tomar siestas la mayoría de los días. Desde el ángulo en que estaba sentado, el señor Hinkies estaba de espaldas a mí, pero todavía no podía apartar los ojos de esa pequeña forma marrón. Entonces vi que se movía. O mejor dicho, algo se movía en su interior. Al principio pensé que era mi imaginación lo mejor que podía, pero luego los movimientos se hicieron más obvios y vi las primeras patas blancas como huesos de la cosa que salía del borde de la piel color cacao del conejo. Intenté gritar o moverme, pero no pude. Estaba congelado en el lugar, y por algo más que miedo. Me estaba reteniendo de alguna manera. Lentamente, sacó su longitud imposible del interior de ese pequeño juguete, y los húmedos de icor amarillo se arrastraban hacia lo que solo podía suponer que era una herida abierta en el estómago oscurecido del conejo de peluche. Parecía más que nada un ciempiés, pero sus patas eran más gruesas y tenían demasiadas articulaciones, y su cara tenía muchos ojos y bocas. Se levantó hasta que estuvo a la altura de los ojos, su cuerpo y sus piernas se movían de lado a lado lánguidamente mientras me miraba. No tiene sentido, pero ese terrible rostro parecía a la vez diminuto y enorme, sus ojos me taladraban hasta convertirse en el mundo entero. Fue entonces cuando me acordé de todo. Recordé esta cara del señor Hinkies y la verdadera cara detrás de ella que de alguna manera era mucho, mucho peor. Recordé su voz baja y áspera que me pareció tan graciosa cuando la escuché por primera vez cuando era niño, pero que pronto se convirtió en la melodía discordante de mi terror y dolor. Me sentí orinando y no tuve la presencia de ánimo para preocuparme o sentir vergüenza. Estaba demasiado concentrada en las palabras grabadas en mi mente. Déjame aquí o llévame de vuelta. Es tu elección. No esperé a que Sydney terminara su baño para irme. No he contestado las llamadas ni los mensajes de texto de Melanie, y llamé al trabajo para decirles que no volveré. También cambiaré mi número en los próximos días. Pensé que sentiría más culpa o vergüenza, y siento algo, pero no mucho. Sigo pensando en un viejo chiste que mi papá me contó una vez. 2 cazadores están vadeando un río, con las botas colgadas del cuello, cuando ven a un oso pardo mirándolos desde la orilla. El oso se dirige hacia ellos y uno de los cazadores sale corriendo en dirección contraria. Avanza lentamente descalzo en el lecho del río, pero cuando mira hacia atrás, su amigo aún no ha comenzado a correr. En cambio, se está volviendo a poner las botas. Le grita a su amigo que venga. Recién calzado, su amigo comienza a correr, pronto lo alcanza y comienza a pasar a su amigo descalzo, mientras llegan a la orilla opuesta con el oso de cerca. Cuando lo pasa, le grita, no tengo que vencer al oso, solo tengo que vencerte a ti, y deja a su amigo en el polvo. Desearía ser una persona más fuerte. Una mejor persona. Pensé que lo era, pero no lo soy. No puedo volver a tener esa cosa cerca de mí, sea lo que sea. Tengo que deshacerme de él, realmente deshacerme de él, para siempre esta vez.
Podría llamar a esto una confesión, pero creo que tienes que arrepentirte para confesar de verdad. Y en las horas oscuras y tranquilas en las que me quedé despierta, preocupada de escuchar un crujido sigiloso en mi piso o el golpe de un conejo de peluche arrojado contra la puerta de mi casa, soy más honesto. Y si el señor Hinkies regresa, ya hice una lista de otros niños a los que puedo dárselo.